¿Realmente crees que el mundo alguna vez estuvo dominado por gigantes? Suena a locura, pero imagina por un momento que estamos al borde de descubrir uno de los mayores secretos de la humanidad. Ejércitos con gigantes en sus filas, una visión que desafía todo lo que sabemos sobre nuestro pasado. ¿Y si te dijera que las historias de temor y admiración que rodean a estas criaturas colosales son más que leyendas, son pistas ocultas a la vista de todos? Estás a punto de embarcarte en un viaje que promete cambiar tu percepción de la historia y la realidad. ¿Preparado para que tu mente explote y descubrir verdades que van más allá de la imaginación? No pierdas ni un segundo. Sumérgete con nosotros en esta exploración épica y revela el misterio de los gigantes que caminaron entre nosotros. Tu visión del mundo nunca será la misma. Goliat, un nombre que evoca instantáneamente imágenes de robustez y terror, sirve solo como el comienzo de una saga arrebatadora. Su historia, eternizada en el texto de 1 Samuel 17, nos brinda una descripción tan clara de un enfrentamiento que incluso los más valientes sentían un escalofrío solo de imaginar enfrentarlo. Sin embargo, lo que a menudo se pierde en el olvido de la historia son los relatos de sus parientes, igualmente monumentales, cuyas existencias son tan fascinantes como misteriosas. Pocos recuerdan, pero Goliat no estaba aislado, estaba acompañado por hermanos. A medida que nos sumergimos más profundamente en las capas de la historia, encontramos una narrativa que va más allá de la figura de Goliat, el filisteo de Gate. Su equipo de batalla, que tenía un peso comparable al de un hombre, y su dardo, equivalente a una robusta viga de tejido tanto en dimensión como en masa, atestiguan su magnificencia. Pero además de su estatura física abrumadora, había una estirpe de titanes, cada uno con sus peculiaridades, cada uno siendo un vértice en las memorables contiendas de David. Esta tapicería de historias, repleta de seres de estatura inusual y hazañas sobrehumanas, no solo captura la imaginación, sino que también invita a reflexionar sobre el impacto de estos gigantes en las tradiciones y el imaginario colectivo a lo largo de los siglos. Al dar vida a estas leyendas, se nos invita a explorar las muchas capas de nuestra propia historia, percibiendo que, por más fantásticas que parezcan, llevan ecos de verdad que aún resuenan en nuestras culturas y sociedades. Estos colosos, parientes de sangre de Goliat, emergen de las escrituras sagradas, trayendo consigo un misterio que desafía nuestra comprensión del mundo antiguo y de sus habitantes. ¿Podrían ellos ser los Nefilim, frutos de la unión entre seres celestiales y mortales, como sugieren algunas teorías? ¿O serían simplemente hombres de estatura notable, herederos de un legado ancestral olvidado por el tiempo? Te invito a unirte a mí en una expedición a través de los textos de 2 Samuel y 1 Crónicas para desentrañar las vidas y los legados de estos seres enigmáticos. Nuestro objetivo es desenredar el ovillo de sus orígenes e investigar las hipótesis sobre sus identidades. Goliat, el guerrero filisteo mencionado en 1 Samuel 17, en los versículos del 2 al 7, marca solo el inicio de nuestra aventura. Saúl y los israelitas estaban acampados en el valle de Elá, preparados para el enfrentamiento con los filisteos. El episodio de Goliat y su icónico enfrentamiento con David es ampliamente reconocido, pero las escrituras reservan aún más sobre estas figuras titánicas que merecen ser examinadas. Continúa conmigo en esta incursión histórica y bíblica, mientras desentrañamos juntos los enigmas de estos personajes intrigantes. Esta exploración no se limita a desvelar los hechos y las batallas de estos gigantes. También nos invita a reflexionar sobre las diversas interpretaciones y entendimientos que han surgido a lo largo del tiempo. Al investigar sus historias, cuestionamos no solo sus orígenes y naturalezas, sino también cómo estas narrativas se entrelazan con el tejido más amplio de la historia y la fe humanas. Este sumergirse en las profundidades de antiguas tradiciones y leyendas nos ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos contemplar la complejidad del tapiz humano y la búsqueda permanente de comprender nuestro lugar en el universo. Los filisteos dominaban uno de los montes, mientras que Israel ocupaba el monte opuesto, ambos divididos por un valle profundo. De este escenario de confrontación surgió un héroe del lado filisteo, Goliat de Gate, un gigante cuya altura era de 6 cúbitos y un palmo, imponiéndose sobre todos con su presencia. Cubierto por un yelmo de bronce y vistiendo una armadura de malla que pesaba impresionantes 5.000 siclos de bronce, su figura era verdaderamente aterradora. Grebas de bronce resguardaban sus piernas,
y él manejaba una lanza de hierro cuyo mango se asemejaba a la travesa de un tejedor, y la punta de la lanza tenía el peso de 600 siclos de hierro. Frente a él, un portador de escudo tenía la tarea de protegerlo. A lo largo de las narrativas bíblicas, la animosidad entre los filisteos y los israelitas es una constante, con estos dos pueblos a menudo en oposición. Esta rivalidad alcanzó picos notables durante el gobierno del rey Saúl, que enfrentó a los filisteos en innumerables ocasiones. Estos enfrentamientos son una parte integral de la cronología bíblica, destacando la perenne disputa entre estas dos naciones. Esta contextualización no solo sitúa los eventos dentro de un marco más amplio de antagonismo histórico, sino que también subraya la importancia de estas figuras y enfrentamientos en la formación de la identidad y la fe de los pueblos involucrados. La historia de Goliat, por lo tanto, no es solo un relato de desafío individual, sino un capítulo de una extensa narrativa de conflicto, fe y destino que se entrelaza con la esencia misma de las tradiciones y creencias de Israel. Al explorar estas historias, somos llevados a reflexionar sobre la naturaleza del heroísmo, el coraje y la lucha contra adversidades aparentemente insuperables, temas universales que resuenan hasta nuestros días. Uno de los relatos más destacados implica a Goliat, el coloso filisteo que se destacó como el héroe supremo de su ejército. En esa era, la figura del héroe desempeñaba un papel crucial y era profundamente venerada en las filas militares. Este héroe no solo se destacaba por su valentía como combatiente, era ante todo un estandarte de la potencia y el prestigio bélico. Elegidos por sus proezas excepcionales en combate, valentía y astucia estratégica, estos héroes eran la encarnación no solo de la habilidad en conflictos, sino también del ánimo y la honradez de la tropa a la que pertenecían. Estos combatientes tenían la tarea de salvaguardar la dignidad y los intereses de sus naciones, a menudo participando en duelos para resolver disputas, determinar el resultado de los enfrentamientos o decidir el futuro de los prisioneros. Estas luchas, además de tácticas, tenían un significado emblemático, buscando reducir las bajas en enfrentamientos de gran magnitud. Goliat, como se describe en las escrituras sagradas, personificaba esta clase de héroes en el contingente filisteo. Su presencia en el campo de batalla significaba no solo un obstáculo físico, dada su inmensa estatura y fuerza, sino también un desafío psicológico, representando la tenacidad y determinación de los filisteos ante sus rivales. Este escenario ilustra no solo la importancia de los duelos y los campeones en la antigüedad, sino también cómo la figura de un solo individuo podría influir en el ánimo de todo un ejército e incluso en el curso de una guerra. Goliat, con su figura imponente y reputación formidable, era más que un guerrero. Era un símbolo vivo de la fuerza y la resiliencia de su pueblo, cuya mera presencia en el campo de batalla era capaz de moldear estrategias e inspirar canciones. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el papel de los líderes y héroes en la historia, y cómo a veces, la fuerza de un símbolo puede ser tan determinante como el poder de las armas. El desafío lanzado por Goliat a los israelitas y su confrontación decisiva con David son episodios cruciales que iluminan el papel de los campeones en los tiempos de la guerra antigua. Originario de Gate, Goliat era conocido como uno de los gigantes, un hombre de guerra mencionado en 2 Samuel capítulo 21 verso 19, famoso por su estatura colosal que superaba los 2 metros y 70 centímetros. Visualizar un titán de esa magnitud nos permite apreciar el verdadero tamaño de la amenaza que representaba. Para tener una idea, Sultan Qasim, quien en 2009 fue reconocido por Guinness World Records como el hombre más alto del mundo, tenía alrededor de 2 metros y 61 centímetros de altura. Esto indica que incluso el récord contemporáneo de estatura humana queda corto ante la imponencia de Goliat, cuya altura superaba los 2 metros y 70 centímetros. Esta comparación no solo resalta la figura imponente de Goliat, sino que también subraya el efecto psicológico y físico que su presencia podría haber provocado en los campos de batalla. La formidabilidad de Goliat iba más allá de su altura extraordinaria. Era un guerrero de renombre, adornado con una armadura que parecía intransponible. Cubierto por una pesada coraza de bronce, que incluía un yelmo y una cota de malla que juntos pesaban alrededor de 57 kilogramos. Esta armadura fortalecía su defensa a niveles casi invulnerables. Además, grebas de bronce protegían sus piernas, y empuñaba una imponente lanza de bronce, cuyo mango era tan pesado como la travesa de un tejedor.
y la punta pesaba alrededor de 6 kilos y 800 gramos. Siempre a su lado, un escudero llevaba un vasto escudo, listo para repeler las flechas adversarias, agregando un desafío aún más formidable para los guerreros de Israel. Estos detalles no solo pintan un cuadro de la superioridad física de Goliat, sino que también reflexionan sobre las estrategias y tácticas militares de la época, donde la presencia de un solo guerrero, excepcionalmente equipado y habilidoso en el campo de batalla, podía influir en el ánimo y la estrategia de un ejército entero. La historia de Goliat y David, por lo tanto, no es solo un relato de coraje frente a una amenaza gigantesca, sino también una lección sobre cómo la astucia, la fe y la determinación pueden prevalecer contra las mayores adversidades. El papel desempeñado por el escudero era fundamental para anular cualquier ataque dirigido a Goliat. Incluso si una flecha lograba penetrar esta primera barrera defensiva, la armadura personal de Goliat proporcionaba una capa adicional de protección. Su presencia imponente, junto con su armadura robusta, lo consolidaba como un oponente temible, intensificando la percepción de invulnerabilidad entre los israelitas y elevando el desafío de enfrentarlo en el campo de batalla. El pavor en el corazón de los israelitas alcanzó su clímax cuando Goliat presentó un desafío, según se relata en 1 Samuel capítulo 17 versículo 8. Sugirió un acuerdo. Si un israelita fuera capaz de derrotarlo, los filisteos se rendirían y servirían a los israelitas. De lo contrario, los israelitas se convertirían en siervos de los filisteos. Esta propuesta, junto con la aparente imposibilidad de vencer a Goliat, paralizó al ejército de Israel con un temor profundo, culminando en un punto muerto que duró 40 días, durante los cuales incluso el propio rey Saúl permaneció vacilante, inundado de inseguridad. La trama toma un giro inesperado con la llegada de David, un joven pastor que, a pesar de su corta edad y falta de experiencia en combate, se sintió ofendido por la blasfemia de Goliat contra el Dios de los israelitas. Impulsado por su fe inquebrantable, David se ofreció a enfrentar al coloso. Inicialmente, Saúl se mostró escéptico respecto a las capacidades de David, considerando su juventud, pero los relatos de David defendiendo a sus ovejas contra depredadores convencieron al rey de su potencial. La confianza de David emanaba de su creencia divina, no de alguna forma tradicional de poder militar. Este enfrentamiento, emblemático de la lucha entre la fe y la fuerza bruta, refuerza el mensaje de que el verdadero valor y fuerza surgen no del tamaño físico o de la armadura, sino de la convicción y la fe. David, armado solo con su honda y su fe, desafió no solo a Goliat, sino también las nociones preconcebidas de poder y victoria. La historia de David y Goliat trasciende la batalla física, simbolizando la victoria del espíritu sobre la materia, y sigue inspirando generaciones por su mensaje de fe, valentía y la creencia en lo imposible. En el combate que se desarrolló, David, portando solo una honda y una piedra, desafió a Goliat, quien estaba equipado con espada, lanza y escudo. La firme convicción de David en Dios fue su proclamación de batalla, anunciando que luchaba bajo el amparo del Señor de los ejércitos de Israel. Con un tiro preciso de su honda, David golpeó a Goliat derribándolo. Aprovechando esta brecha, David se apoderó de la espada de Goliat para finalizar el enfrentamiento. La caída de su campeón precipitó una retirada caótica por parte del ejército filisteo, resultando en una victoria resonante para Israel. En resumen, aunque la inmensa estatura de Goliat hacía temblar los corazones de los israelitas, fue la fe inquebrantable de David en Dios lo que permitió derribar al coloso filisteo. Esta saga épica destaca el poder de la creencia y la resolución al enfrentar y vencer desafíos aparentemente insuperables. David, armado solo con su fe, logró vencer al gigante, asegurando un triunfo inolvidable para su pueblo. Esta victoria no solo marca un punto de inflexión en la historia israelita, sino que también sirve de testimonio elocuente sobre la preeminencia de la fe contra el temor y la fuerza bruta, inspirando incontables generaciones a creer en la posibilidad de lo imposible, cuando se guían por convicciones profundas. Un detalle que puede sorprender a muchos es la presencia de hermanos de Goliat, evidenciando que el gigante de Gat no era una anomalía aislada en la tierra de los filisteos. Él tenía hermanos que también se destacaban por su estatura imponente y fuerza extraordinaria. Las escrituras revelan que Goliat poseía 4 parientes con atributos físicos similares,
Aunque existen debates sobre la precisión de la relación familiar entre Goliat y estos personajes, es innegable que había un lazo biológico entre ellos. La narrativa de los gigantes continúa más allá de la vida de Goliat. Los valientes guerreros de David, armados de coraje y determinación, enfrentaron y vencieron a todos los descendientes de Goliat. Estas hazañas están cuidadosamente registradas en 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22, y 1 Crónicas, capítulo 20, versículo 4 al 8. Por medio de estos relatos, la Biblia no solo aborda la temática de la superación de adversidades colosales, sino también resalta la relevancia de la fe, valentía y resolución en la obtención de triunfos que inicialmente parecían fuera de alcance. 1 Crónicas capítulo 20, versículo 4 al 8 narra los episodios que sucedieron, presentando una serie de enfrentamientos entre israelitas y filisteos, enfatizando la batalla continua contra los descendientes gigantes de Goliat. En uno de esos enfrentamientos, Sibecai, el husatita, abatió a Asaf, un descendente de los gigantes. En otra batalla en Gob, Elhanán, hijo de Jaar, derrotó a Lami, hermano de Goliat, cuya lanza era comparable al cilindro de un telar. Estas historias, al ser entrelazadas, no solo amplían nuestro entendimiento sobre la extensión de la presencia de los gigantes en las narrativas bíblicas, sino también ilustran la perpetuación del legado de David a través de sus valientes, que, siguiendo el ejemplo de su rey, enfrentaron desafíos formidables con fe y valentía. A lo largo de estas narrativas, se percibe un mensaje subliminar de que, independientemente del tamaño o la fuerza del adversario, la victoria es alcanzable mediante la perseverancia, la creencia y el coraje. Una batalla notable ocurrió en Gat, donde un guerrero de estatura colosal, distinguido por tener 6 dedos en cada mano y pie, sumando 24, y descendiente de Rafa, provocó a Israel con insultos. Este hombre fue derrotado por Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Esta estirpe de gigantes, todos oriundos de Rafa en Gat, tuvo su destino sellado por las manos de David y sus leales combatientes, destacando la capacidad de David y sus hombres en enfrentar y vencer a tales oponentes formidables. 1 Crónicas 20 aclara la conexión familiar entre Lami y Goliat, confirmando que Goliat tenía hermanos o parientes cercanos que igualmente eran gigantes. 2 Samuel capítulo 21 versículo 15 al 22 expande esta trama, presentando a Isbi-Benob, otro descendiente de gigantes que desafió a Israel. Armado con una lanza pesando cerca de 3 kilos y 400 gramos, Isbi-Benob buscaba asesinar a David, pero fue sometido por Abisai, uno de los valientes guerreros de David, reforzando una vez más la protección divina y la habilidad militar que acompañaban a David y sus seguidores. Estos episodios no solo evidencian la presencia persistente de gigantes en el territorio filisteo, sino también la determinación de los israelitas, liderados por David, de proteger a su pueblo contra tales peligros. Además, resaltan la relevancia de la fe y la valentía, piezas clave en la superación de los obstáculos enfrentados por David y sus fuerzas, reiterando el tema recurrente del triunfo sobre lo inimaginable con el amparo del divino. La representación de Isbi-Benob como uno de los progenitores de Goliat, al lado de otros parientes como Saf, destaca la continua oposición y enfrentamiento de los colosos filisteos contra los israelitas. 2 Samuel capítulo 21 versículo 18 relata el momento en que Sibecai, el husatita, venció a Asaf, también reconocido como uno de los descendientes del gigante, en un enfrentamiento en Gob. Tales relatos subrayan la permanencia de los combates entre israelitas y filisteos, con una atención particular en los descendientes de Goliat. Adicionalmente, las escrituras hacen mención de otro familiar de Goliat, en 2 Samuel capítulo 21 versículo 22, describiendo a un gigante con la característica física notable de tener 6 dedos en cada mano y pie. Este gigante, igualmente un descendente de Goliat, fue derrotado por Jonatán, sobrino de David. Estas narrativas reiteran el tema recurrente de los enfrentamientos entre las dos naciones y resaltan personajes notables que tuvieron roles significativos en esas disputas históricas. La cuestión sobre la identidad de Goliat y sus hermanos, ponderando si ellos podrían ser Nefilim, suscita discusiones y conjeturas. Algunos proponen que podrían ser parte de los Nefilim que sobrevivieron al diluvio, una estirpe de gigantes citada en otros pasajes bíblicos. Sin embargo, esa hipótesis enfrenta desafíos,
dado que las escrituras no proporcionan una conexión explícita que una a Goliat y sus consanguíneos a los Nefilim. La ausencia de una afirmación directa en las escrituras acerca de esa conexión implica que la verdadera naturaleza y procedencia de estos gigantes, incluyendo a Goliat y sus familiares, siguen siendo un asunto sujeto a interpretaciones, rodeado de misterio y fascinación. Las evidencias presentes en las escrituras sugieren una interpretación de la origen e identidad de Goliat y sus hermanos que se alinea más estrechamente con su conexión a los filisteos y a los anaseos, una estirpe de gigantes reconocida en aquella área. Gat, el hogar de Goliat, era notoriamente una fortaleza de los anaseos, lo que indica una posible estirpe de Goliat y sus hermanos de ese grupo, clasificándolos así más correctamente como refaítas y no como nefilim. Esta lectura es apoyada por la Biblia, donde los familiares de Goliat son descritos como oriundos de Rafa, de Gat, como mencionado en 2 Samuel capítulo 21 versículo 16, fortaleciendo la noción de que Goliat era, de hecho, un refaíta. Además, la existencia de gigantes no se limita solamente a la descendencia filistea, ni sus orígenes son universalmente atribuidos a la unión entre ángeles y humanos, una idea comúnmente asociada a los Nefilim. Un ejemplo notable es Og, rey de Basán, igualmente descrito como un gigante en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 3 verso 11 relata su cama de hierro, con dimensiones de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, destacando su inmensa estatura, sin embargo, clasificarlo como un Nefilim. Estas consideraciones indican una complejidad y variedad en las narrativas bíblicas sobre gigantes, sugiriendo que mientras algunos pueden ser asociados a mitos y tradiciones específicas, como los Nefilim, otros, como Goliat y Og, son identificados dentro de contextos históricos y genealógicos distintos, reflejando la diversidad de culturas y creencias en la antigüedad. Aunque las escrituras no identifican de manera explícita a Goliat y su linaje como Nefilim, sus características físicas excepcionales, incluyendo estatura y fuerza notables, ciertamente alimentaron la idea de que podrían ser comparables a los Nefilim mencionados en otros pasajes bíblicas. Sin embargo, la distinción entre los refaítas y los Nefilim es fundamental para la comprensión de la narrativa bíblica y de la historia de los pueblos de la antigüedad, sugiriendo que los atributos gigantescos de Goliat y sus familiares se alinean más precisamente con los refaítas, una interpretación que se armoniza con el contexto histórico y textual del Antiguo Testamento. Estas consideraciones indican una complejidad y variedad en las narrativas bíblicas sobre gigantes, sugiriendo que mientras algunos pueden ser asociados a mitos y tradiciones específicas, como los Nefilim, otros, como Goliat y Og, son identificados dentro de contextos históricos y genealógicos distintos, reflejando la diversidad de culturas y creencias en la antigüedad. En cuanto a la presencia de los Nefilim en tiempos modernos, el relato de su origen en Génesis capítulo 6 versículo 1 al 4 los describe como fruto de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, resultando en descendientes que eran gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, reconocidos como valientes hombres de renombre. A pesar de su mención ser breve, la existencia de los Nefilim ha fascinado a eruditos y teólogos por siglos, en gran parte debido a su mención en textos apocalípticos y pseudepígrafos, como el libro de Enoc, ampliando el debate y la especulación sobre la naturaleza y el impacto de estos seres tanto en el pasado bíblico como en el imaginario religioso. La descripción en Génesis capítulo 6 versículo 4 de seres de gran estatura y fuerza añade a su misterio y ha generado debates significativos sobre el origen y la naturaleza de los Nefilim, con diversas teorías propuestas para elucidar quiénes serían estos hijos de Dios y hijas de los hombres. Una interpretación prevalente entre muchos eruditos de la Biblia es que los hijos de Dios podrían ser ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, resultando en una progenie de gigantes. Sin embargo, la existencia de Nefilim, tal como se describe en Génesis en los días actuales, no encuentra respaldo en evidencias científicas o arqueológicas modernas. La narrativa bíblica sobre los Nefilim, así como las historias de Goliat y sus familiares, es a menudo interpretada en un contexto teológico o mitológico, destinado a transmitir lecciones morales, espirituales o simbólicas, más que ser consideradas como registros históricos literales. El interés por los Nefilim y por relatos bíblicos de gigantes sigue siendo un campo fértil para debates, estudios
y diversas interpretaciones, reflejando la continua fascinación humana por lo enigmático, lo sobrenatural y lo sagrado. Estas historias subrayan la riqueza de la tradición bíblica y su habilidad para involucrar a los lectores en reflexiones profundas sobre la condición humana, la espiritualidad y el universo, estimulando la imaginación y la búsqueda de comprensión más allá de lo tangible. Esta teoría predominante que posiciona a los Nefilim como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, incita a discusiones fascinantes sobre la esencia de estos seres legendarios. En este relato, los hijos de Dios son comúnmente interpretados como ángeles caídos, entidades espirituales que, encantados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas, originando a los Nefilim. Estos, a su vez, serían entidades híbridas, compartiendo atributos tanto humanos como angelicales. La cuestión de la identidad y naturaleza de los Nefilim es, sin embargo, un tema de acalorada disputa. La noción de que son el producto de la unión entre seres espirituales y humanos es ampliamente reconocida, pero enfrenta críticas por la aparente improbabilidad de enlaces físicos entre entidades espirituales y humanos. Una interpretación alternativa sugiere que los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres provendrían del linaje de Caín. Esta perspectiva, sin embargo, lucha para explicar las características excepcionales atribuidas a los Nefilim, indicativas de una estatura y capacidades muy por encima de lo humano común. Ambas interpretaciones buscan desvelar los misterios detrás de estas figuras enigmáticas, reflejando la complejidad y la multiplicidad de lecturas posibles dentro de las tradiciones bíblicas. El debate sobre los Nefilim ilustra la continua búsqueda por comprensión de los textos sagrados, evidenciando cómo las historias antiguas pueden ser reinterpretadas de maneras que resuenan con las cuestiones espirituales, éticas y existenciales contemporáneas. A pesar de las variadas interpretaciones, la representación de los Nefilim como entidades sobrenaturales ocupa un lugar destacado en las discusiones bíblicas y teológicas. Independientemente de ser vistos como frutos de uniones entre ángeles y humanos, o como resultado de matrimonios entre diferentes linajes humanos, los Nefilim capturan la imaginación, simbolizando el encuentro de lo divino con lo humano. Estas narrativas destacan el eterno fascinio humano por lo excepcional y lo místico, actuando como un puente entre lo celestial y lo terrenal, lo espiritual y lo material, y siguen enriqueciendo tanto el estudio teológico como el debate cultural acerca de las raíces y el propósito de la existencia humana. El enigma que rodea a los Nefilim constituye uno de los temas más intrigantes y discutidos entre los eruditos de las Escrituras. La visión que los coloca como descendientes de relaciones entre ángeles y humanos es favorecida por muchos debido a su consistencia con los aspectos sobrenaturales de la narrativa bíblica. Tal perspectiva es reforzada por relatos que describen la actuación divina y fenómenos milagrosos, sugiriendo que el universo bíblico era un escenario donde lo divino y lo humano frecuentemente se entrelazaban. Este fascinio no es meramente académico o espiritual. Refleja una búsqueda más amplia por comprensión, por sentido, y por una conexión más profunda con lo trascendente. La figura de los Nefilim, con sus orígenes enigmáticos y naturaleza híbrida, ofrece una ventana hacia el modo en que las antiguas tradiciones interpretaban la presencia y la influencia de lo sobrenatural en el mundo humano, fomentando la reflexión sobre los límites de la existencia humana y las posibilidades de interacción con lo divino. Génesis capítulo 4, versículo 25 al 26 marca un punto crucial en la narrativa bíblica, registrando la continuación de la linaje humana a través de Adán y Eva con el nacimiento de Set, tras la muerte de Abel. La llegada de Enos, hijo de Set, y la observación de que, a partir de ese momento, se comenzó a invocar el nombre del Señor, destacan una evolución significativa en la relación entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, es en Génesis capítulo 6, versículo 4, donde los Nefilim son mencionados explícitamente, instigando debates sobre su presencia tanto antes como después del diluvio. La cuestión de la supervivencia de los Nefilim al diluvio, dado que la Biblia relata que solo la familia de Noé fue salvada, suscita curiosidad y especulación. Este punto de interrogación se profundiza con la mención de gigantes, como los anaquitas y los refaitas, en textos que narran eventos ocurridos después del diluvio.
sugiriendo la posibilidad de una persistencia del linaje de los Nefilim o de seres similares tras este evento cataclísmico. Diversas teorías intentan explicar la presencia de gigantes en la era postdiluviana, incluyendo la hipótesis de que el linaje de los Nefilim pudo haber sido perpetuada de alguna manera a través de la descendencia de Noé, o que nuevos encuentros entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron lugar después del diluvio, resultando en el nacimiento de más gigantes. Alternativamente, la utilización de términos como anaquitas y refaitas para describir a estos gigantes postdiluvianos puede indicar la existencia de grupos de gran estatura, sin que necesariamente sean descendientes directos de los Nefilim. Esta discusión refleja el fascinio duradero y las complejidades inherentes a la interpretación de los textos sagrados, desafiando a los eruditos a explorar las profundidades de la tradición bíblica y sus implicaciones para el entendimiento de la historia humana y de la cosmología. La naturaleza y la existencia de los Nefilim, así como la presencia de gigantes en tiempos posteriores al diluvio, permanecen como temas envueltos en misterio, alimentando el debate teológico, histórico y cultural. Teoría de la transmisión genética a través de Noé o su familia. Una explicación alternativa sugiere que el linaje de los Nefilim pudo haber sido transmitida a través de uno de los miembros de la familia de Noé, no necesariamente implicando que ellos eran Nefilim, pero llevando la posibilidad genética para el resurgimiento de gigantes. Esta teoría intenta conciliar la presencia postdiluviana de gigantes con la narrativa bíblica, sin recurrir a nuevas intervenciones divinas o angelicales. Estas interpretaciones intentan explicar la continuidad de los Nefilim o de seres similares después del diluvio, un asunto que permanece como uno de los más intrigantes y debatidos en la teología y estudios bíblicos. La mención de los Nefilim, en Números capítulo 13 versículo 32 al 33, como parte del informe de los espías sobre la tierra de Canaán, donde describen haber visto hijos de Anak, que eran parte de los Nefilim, añade capas de complejidad a la discusión sobre la existencia y la naturaleza de estos seres. La discusión sobre los Nefilim y su posible continuidad postdiluviana ilustra no solo la complejidad de la interpretación bíblica, sino también destaca el fascinio duradero por cuestiones sobre lo sobrenatural, lo divino, y el papel de la humanidad en el universo. Refleja el intento humano de entender el pasado y sus conexiones con el presente y el futuro, explorando temas que van más allá de lo físico y tangible, para tocar lo espiritual y metafísico. Independientemente de la posición que se adopte sobre la existencia y la naturaleza de los Nefilim, el debate en torno a ellos subraya la importancia de las historias bíblicas como fuente de reflexión sobre cuestiones profundas de la existencia humana, de la moralidad y de la relación entre el hombre y lo divino. La búsqueda por comprensión de estas antiguas narrativas continúa enriqueciendo el diálogo entre la fe, la historia y la ciencia, ofreciendo perspectivas valiosas sobre la complejidad de la vida, de la ética y de la espiritualidad. La evolución del término Nefilim, para referirse genéricamente a guerreros gigantes, independientemente de su origen divino o sobrenatural, ofrece una explicación que se ajusta más cómodamente dentro del contexto bíblico. Esta interpretación permite el reconocimiento de pueblos de gran estatura, como los anaquitas, sin asociarlos directamente a una linaje sobrenatural específica. Esta comprensión del término Nefilim en Números como una descripción genérica de gigantes o personas de gran estatura en la tierra de Canaán, en lugar de indicar una descendencia directa de los Nefilim prediluvianos, parece ser un enfoque más plausible. La primera aproximación, que sugiere un segundo evento angélico, enfrenta no solo desafíos teológicos significativos debido a la ausencia de evidencias bíblicas claras, sino también plantea preguntas sobre la soberanía y el propósito divinos. En contraste, entender Nefilim como un término que evolucionó para describir genéricamente a gigantes ofrece una interpretación más congruente con la narrativa bíblica, sin presuponer la continuidad física o la perpetuación de la linaje específica de los Nefilim prediluvianos. Por lo tanto, las menciones postdiluvianas a los Nefilim o gigantes, como los anaquitas citados en Números, son más adecuadamente comprendidas como reflejando la existencia de individuos de gran estatura en la historia israelita. Estas referencias no necesitan implicar una supervivencia física o la continuación directa de los Nefilim prediluvianos, sino más bien destacar la presencia de seres de gran estatura en diversos momentos de la historia bíblica,
sin una conexión directa con los eventos específicos descritos en Génesis capítulo 6. Este análisis subraya la complejidad de la interpretación bíblica y la importancia de considerar la evolución de los términos y los conceptos a lo largo del tiempo, especialmente cuando se trata de comprender textos antiguos y su aplicación o significado en contextos históricos y culturales distintos. La jornada que acabamos de compartir es solo el comienzo. Gigantes, héroes y misterios ancestrales, cada historia que exploramos juntos abre puertas a nuevas aventuras y descubrimientos. Pero, para desentrañar los secretos más profundos de nuestra historia y de nuestra existencia, necesitamos continuar juntos, sumergiéndonos aún más en las verdades ocultas detrás de las leyendas. Si te has sentido fascinado, si la llama de la curiosidad se ha encendido dentro de ti, entonces este es el momento. La historia humana está llena de enigmas, y cada vídeo que traemos es una pieza del rompecabezas, un paso más en nuestra búsqueda colectiva por comprensión. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ti, de tu mente inquisitiva, de tu deseo de saber más. Por lo tanto, si quieres ser parte de esta jornada épica, de esta búsqueda incansable por conocimiento y verdad, suscríbete ahora a nuestro canal. Dale like si crees, como nosotros, que aún hay mucho por descubrir. Comenta tus teorías, comparte tus ideas y difunde la palabra. Cada like, cada comentario, cada compartimiento nos acerca más a desvelar los próximos misterios. Y recuerda, el pasado puede estar escrito, pero es juntos que descubriremos sus historias no contadas. ¿Estás listo para la próxima aventura? Porque apenas estamos comenzando. Únete a nosotros y revelemos juntos los secretos que el mundo olvidó. Síguenos, participa en nuestra comunidad de curiosos y aventureros. Porque la historia, amigos, está llena de sorpresas y no querrás perderte lo que viene a continuación. Hasta el próximo vídeo.